Loki, el maestro del engaño, un dios cuya historia ha trascendido el tiempo y el espacio. Un villano carismático, un héroe inesperado, su legado es eterno y su influencia se siente en cada rincón de la mitología nórdica y en la cultura popular moderna. Desde las antiguas leyendas hasta las modernas pantallas, Loki ha capturado la imaginación de generaciones. Pero, ¿quién es realmente este dios del engaño? En este video, te invitamos a un viaje fascinante a través de la vida de Loki, desde sus orígenes mitológicos hasta su evolución en el universo Marvel. Prepárate para descubrir los mitos que lo rodean y cómo ha sido reimaginado a lo largo del tiempo. Mantente con nosotros hasta el final, porque lo que viene es aún más épico. Loki, nacido de los gigantes de hielo, se presenta como una figura ambigua en la mitología nórdica. Se le conoce como el dios del engaño y la astucia, pero su naturaleza es dual, un dios entre gigantes y un gigante entre dioses. Su astucia y habilidades mágicas lo convierten en un personaje fascinante y complejo, cuyo papel está marcado por la ambivalencia. Desde sus primeras apariciones en los mitos, hemos visto a Loki alternar entre ser un aliado y un enemigo de los dioses Aesir. Su capacidad para cambiar de forma y manipular la realidad lo hace aún más intrigante, y su historia está llena de giros inesperados que mantienen a los oyentes al borde de sus asientos. Loki es el hermano de sangre de Odín, el rey de los dioses, y un compañero de aventuras de Thor, el dios del trueno. Sin embargo, su lealtad es volátil y su comportamiento errático. Es conocido por sus travesuras y engaños, pero también por momentos de brillantez y valor. En su relación con Thor, por ejemplo, vemos una dinámica compleja. Aunque a menudo actúa como su antagonista, también hay momentos en los que sus acciones salvan a Thor de situaciones difíciles. Esta dualidad refleja la naturaleza del propio Loki, a veces un amigo, a veces un enemigo, siempre un enigma. Su vida familiar es igualmente complicada. Está casado con Sigyn, con quien tiene 2 hijos, y su descendencia incluye algunas de las criaturas más temidas de la mitología: el lobo Fenrir, la serpiente Jormungandriel, la diosa del inframundo, quien gobierna sobre los muertos. Cada uno de estos hijos representa un aspecto de la naturaleza de Loki: Fenrir, la fuerza bruta y la inevitabilidad del destino; Jormungandr, la amenaza constante que rodea a los dioses; y él, la representación de la muerte y lo desconocido. Estas relaciones complicadas hacen de Loki un personaje aún más fascinante, ya que sus decisiones no solo afectan su vida, sino también el destino de su progenie. Una de las hazañas más conocidas de Loki es el episodio en el que engaña a Sif, la esposa de Thor, al cortarle el cabello. Este acto provoca una serie de eventos que llevan a la creación de poderosas armas y artefactos, como el famoso martillo Mjolnir de Thor. Sin embargo, esto no es más que el comienzo de sus travesuras. Otro mito impactante es la muerte de Balder, donde Loki, a través de su astucia y manipulación, juega un papel crucial en la tragedia que se avecina. Su engaño resulta en la muerte del dios de la luz, lo que desencadena una serie de eventos trágicos que marcan el destino de los dioses nórdicos. Antes de continuar, queremos saber tu opinión. ¿Cuál es tu mito favorito de Loki? ¿Te sorprende su personalidad dual y su evolución a lo largo del tiempo? Déjanos un comentario abajo y cuéntanos qué piensas. Queremos que veas este video hasta el final, porque lo que viene es aún más impactante y revelador. No te lo pierdas. Loki es, en esencia, la personificación del caos, un disruptor que desafía el orden divino. Sin embargo, su papel es crucial para el equilibrio del cosmos, actuando como catalizador de eventos significativos. A menudo, sus travesuras, aunque vistas inicialmente como destructivas, resultan en transformaciones significativas para otros personajes y el mundo que los rodea. Sin Loki, muchas de las historias de los dioses nórdicos podrían no existir, pues su naturaleza caótica empuja a los dioses hacia el crecimiento y el conflicto. Esto plantea una pregunta fascinante: ¿es el caos realmente negativo, o en realidad es un elemento necesario para el crecimiento y el cambio? Después de sus travesuras y engaños, Loki es finalmente capturado y castigado. En un acto de venganza por sus acciones, los dioses lo encadenan a una roca, con una serpiente goteando veneno sobre él. Esta tortura no solo lo convierte en un símbolo del sufrimiento, sino que también establece su destino hasta el Ragnarok, el fin del mundo, donde se liberará para enfrentar a los dioses en la batalla final. El Ragnarok se presenta como una lucha épica entre las fuerzas del caos y el orden, donde Loki lidera a los gigantes y a las fuerzas de la oscuridad contra los dioses, en lo que se convierte en una batalla trascendental por el destino del cosmos.
La historia de Loki es una de tragedia y redención, de caos y orden, un reflejo de la dualidad de la naturaleza humana. A pesar de su naturaleza engañosa, hay momentos en los que Loki muestra destellos de bondad y heroísmo, lo que complica aún más su carácter. Su lucha interna entre el deseo de ser aceptado y su impulso hacia el caos es un tema recurrente en sus historias. Esta lucha resuena con muchos, pues todos enfrentamos momentos en los que nuestras decisiones nos definen y nos llevan a cuestionar quiénes somos realmente. En el universo Marvel, Loki se reinventa como un personaje multifacético que oscila entre villano y antihéroe. La representación de Loki en el MCU ha sido fundamental para su popularidad en la cultura moderna y su complejidad ha resonado con el público de maneras que pocos personajes logran. Desde su primera aparición en Thor, donde busca la aprobación de su padre adoptivo, Odín, hasta su papel central en Los Vengadores, su viaje es uno de crecimiento personal y redención. Los cómics también han explorado su lucha interna y su deseo de ser más que un simple antagonista. Su relación con Thor, su hermano adoptivo, es complicada y cargada de emociones. A menudo se enfrenta a Thor, pero también busca su aprobación y reconocimiento. Esta dinámica familiar añade capas a su carácter y permite profundizar en sus motivaciones. En la serie, Loki, vemos una exploración más profunda de su identidad y sus conflictos internos. La serie se adentra en el multiverso y presenta versiones alternativas de Loki, lo que permite a los espectadores ver diferentes facetas de su personalidad. Loki es impulsado por un deseo de reconocimiento y poder, pero también por un profundo sentimiento de inseguridad. Sus motivaciones son tanto personales como universales, lo que lo convierte en un personaje fascinante y relatable. La lucha entre su naturaleza como Dios y sus deseos humanos es algo que resuena con todos nosotros. En su viaje, Loki enfrenta preguntas sobre su identidad, su propósito y su lugar en el mundo, haciéndolo un personaje tridimensional que evoluciona constantemente. A medida que avanza en su viaje, Loki comienza a reconocer su propia humanidad y las consecuencias de sus acciones. Su relación con otros personajes, como Sylvie en la serie, Loki, le ofrece la oportunidad de explorar el amor y la conexión, temas que han estado ausentes en su vida. Esta evolución ha llevado a los fans a reexaminar su papel como villano y ha abierto la puerta a la posibilidad de redención. El impacto de Loki en la cultura pop no puede subestimarse. Su carácter ambiguo y su evolución constante lo han convertido en un favorito de los fans, simbolizando el eterno conflicto entre el bien y el mal y la posibilidad de redención. A lo largo de sus historias, Loki ha mostrado que la lucha por la identidad y la aceptación es una experiencia universal. Su legado perdura y su historia sigue inspirando a nuevas generaciones. Desde sus orígenes en la mitología nórdica hasta su reinvención en el universo Marvel, Loki es un personaje que encarna la complejidad de la naturaleza humana. Ya sea como dios o como antihéroe, su historia es un recordatorio de que incluso los más engañosos pueden encontrar redención. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través de la vida de Loki. No olvides suscribirte y darle like para más contenido como este. Déjanos saber en los comentarios qué piensas de Loki y su evolución. Hasta la próxima.